Putin celebra mientras la economía estadounidense se viene abajo y la estanflación toca a la puerta. Este 9 de mayo Rusia celebra el 77º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre las tropas de la Alemania nazi. Casualmente, en estos días Rusia se ve involucrada en otra guerra, ahora en Ucrania, razón de más para celebrar la victoria sobre la Alemania nazi, para así elevar la moral de las tropas rusas, así como del pueblo ruso en general. Sin embargo, pese a toda la celebración de Rusia, el mundo no la está pasando bien en cuanto a temas económicos se refiere, pues ya vemos como la inflación en Estados Unidos es la más alta en 41 años, siendo del 8,5%, mientras que en la Unión Europea no la están pasando mejor, y actualmente la inflación en la zona euro es del 7,9%, la más alta desde que se tienen registros. Pero quizá lo que sea más representativo de esta mala situación económica que actualmente atraviesa el mundo, y particularmente Estados Unidos, es el hecho de que la Bolsa de Valores de Nueva York ha registrado su peor primer trimestre desde el año de 1939. Es decir, este inicio de año para la Bolsa de Valores de Nueva York es el peor en 83 años, lo que nos da una clara idea de lo difícil que es actualmente la situación para la Unión Americana, pues 83 años es toda una vida, inclusive mucha gente vive menos que esa cantidad de años. Otro dato bastante representativo de la crisis económica que experimenta a día de hoy Estados Unidos, es el hecho de que la Reserva Federal ha elevado las tasas de interés en medio punto porcentual, es decir, en 0,5%, una alza tan brusca de los tipos de interés que no se había visto desde hace 22 años. Esta política monetaria agresiva de la Reserva Federal es un intento por frenar la creciente inflación en los Estados Unidos. Sin embargo, esta política monetaria agresiva tendrá un efecto no deseado, y ese efecto no deseado es la ralentización de la economía estadounidense, llegándose, con toda probabilidad, a una recesión económica prolongada. Por mientras, Estados Unidos ha experimentado una contracción económica del 1,5% en el primer trimestre del presente año. Algo que se corresponde con la caída de la Bolsa de Nueva York, pues, como lo repito, esta ha experimentado el peor inicio de año desde el año de 1939. Así, tenemos que tan solo en lo que va de enero a abril, el Standard & Poor's ha perdido el 13%, el Dow Jones un 9% y el índice Nasdaq un 21%. Esto, como se puede entender, es muy grave, sobre todo en el caso del índice Nasdaq, pues esta es la bolsa de valores electrónica más grande de Estados Unidos, bolsa que agrupa a las principales empresas tecnológicas que cotizan en la bolsa de Nueva York. Empresas de tecnología electrónica, aeronáutica, informática, telecomunicaciones, biotecnología, etc. Entre sus miembros hay empresas de la talla de Apple, Boeing, Lockheed Martin, IBM, Google, General Electric, Amazon, Tesla, las empresas automotrices norteamericanas, etc. De esta manera se entiende que, en conjunto, todas esas empresas han perdido un 22% de su valor en bolsa, situación que da fe de lo mal que va la economía norteamericana. Así, tenemos que el sitio web Fortune publica la noticia de esta manera. El día negro para Wall Street termina con un doloroso baño de sangre, perdiendo en tan solo 24 horas 1000 puntos en el peor día de la bolsa desde el año 2000. El pasado 5 de mayo las acciones estadounidenses cayeron en picada arrastradas por temores ante una inminente recesión en los Estados Unidos. El Dow Jones cayó más de 1000 puntos, el Standard & Poor's cayó más del 3% y el Nasdaq casi el 5%.
Este fue el peor día para el mercado bursátil desde marzo del año 2020, justo cuando comenzó la pandemia. El Nasdaq es el acrónimo de National Association of Securities Dealers Automated Quotation, y es la segunda bolsa de valores electrónica automatizada más grande de Estados Unidos. Se caracteriza por comprender a las empresas de alta tecnología estadounidense. El Nasdaq no está ubicado en un parque físico, sino en una red de telecomunicaciones. Las personas no están en un lugar de la bolsa en donde las transacciones de compra son compensadas con las de venta en nombre de los inversores. Tiene sus propios índices. Índice Nasdaq 100. Este incluye 100 de las empresas más grandes que se encuentran listadas en esta bolsa basada en el volumen de venta que presentan las acciones de dichas compañías. Este índice refleja aquellas empresas dedicadas a las telecomunicaciones, hardware y software, pero no contiene compañías financieras o que se dediquen a inversiones puramente. Índice Nasdaq Composite. Es el grupo de acciones que se encuentran listadas dentro de esta bolsa electrónica e incluye más de 3.000 compañías sin importar el giro. En este se pueden incluir compañías financieras y de inversiones, así como de tecnología en general. Índice Nasdaq de Biotecnología. Lista a las empresas farmacéuticas y de biotecnología que estén listadas dentro del Nasdaq Composite. Es requisito que las compañías que se quieran sumar a este índice coticen únicamente dentro del Nasdaq y tener una operatividad superior a las 100.000 acciones. La Reserva Federal no subía las tasas de interés desde hacía 22 años, justo desde el año 2000, año cuando sucedió el crack bursátil conocido como la explosión de la burbuja de las .com. Entonces, para tratar de evitar esta situación, el crack bursátil de las .com, es que el gobierno de los Estados Unidos decidió aumentar los tipos de interés en medio punto porcentual, justo como lo ha hecho el día de hoy. Sin embargo, esa medida no fue suficiente y entonces el gobierno estadounidense decidió iniciar una guerra prolongada en Irak y Afganistán. Conflictos que sirvieron para reanimar la economía estadounidense, así como para desviar la atención de la opinión pública hacia otros temas y no hacia el tema económico. Situación que es particularmente similar a la que estamos viviendo a día de hoy, con un Estados Unidos promoviendo el conflicto en Ucrania a través del envío de armas y personal militar a este país con el supuesto objetivo de ayudar a los ucranianos a defenderse de Rusia. Sin embargo, el verdadero objetivo es muy diferente. Pero Washington no realiza solo él, estas acciones en Ucrania, sino que anima, y presiona, a todos los demás países del mundo para que imiten sus acciones, así como para que condenen a Rusia por esta misma situación. De esta manera tenemos que prácticamente todos los países de la OTAN están siguiendo el mismo patrón de Estados Unidos y envían armas y personal militar a Ucrania. Sin embargo, esta situación solo beneficia al gobierno estadounidense, pues ellos son los que ganan por todos lados. Ganan porque venden miles de millones en armas, y ganan porque venden todo su petróleo y gas a Europa en detrimento del gas y petróleo ruso. Así es, Estados Unidos exige que la Unión Europea vete el petróleo, gas y carbón rusos para sustituirlos con los de origen estadounidense. Y así como la guerra de Irak y Afganistán solo sirvió a los intereses de Estados Unidos, así como a su propia economía, esta guerra de Ucrania servirá para lo mismo, solo que creo que en esta ocasión no será suficiente para revivir la economía estadounidense, pues esta arrastra problemas ya de décadas, exactamente desde el colapso financiero del año 2008, pues desde entonces ha estado en una emisión cuantitativa, impresión masiva de nuevos dólares, casi ininterrumpida, lo que ha generado los actuales problemas económicos de Estados Unidos.
Claro, los problemas actuales de Estados Unidos no solo son debido a esta emisión cuantitativa masiva, pues en realidad su principal problema es la desdolarización acelerada que actualmente vive el planeta. Desdolarización que no permite el equilibrio de su moneda, pues esta está en una devaluación progresiva frente a las principales monedas de reserva del mundo. Esto es así porque la oferta de dólares está rebasando la demanda de los mismos. Es decir, Estados Unidos está imprimiendo más dólares de los que puede acomodar en los mercados mundiales, de ahí el por qué el dólar se devalúa. Y esta devaluación, por supuesto, trae emparejada la grave inflación que actualmente se vive en Estados Unidos. Recesión en Estados Unidos. Un miedo que podría cumplirse y afectar el precio de Bitcoin. Hechos clave. 6 de cada 10 estadounidenses siente que una recesión está a la vuelta de la esquina. La inflación de Estados Unidos está en su punto más alto en los últimos 40 años. Estados Unidos tiene dos capítulos tristes en la historia de su economía. El primero ocurrió en el año 1929 y se le llamó la Gran Depresión, un fenómeno que explotó por la quiebra de Wall Street y el derrumbe del sistema bancario del momento, lo que costó miles de millones de dólares y sucumbió al país en la pobreza. El otro fue la Gran Recesión, que inició en el 2008 y es la crisis que dio como nacimiento a Bitcoin, así como dejó en la quiebra a miles de estadounidenses y generó inseguridad en el mercado inmobiliario. Sin lugar a dudas, fueron dos eventos que cambiaron para siempre la vida de los estadounidenses en ese periodo y que tuvieron un impacto en la economía mundial. Por ello, no resulta descabellado que las palabras inflación, desempleo, crisis y recesión generen terror en la población. Un miedo que se está sintiendo actualmente en las calles de Estados Unidos. Según una encuesta de la firma Allianz Life, 6 de cada 10 estadounidenses siente que una recesión está a la vuelta de la esquina. El término recesión significa que la economía de un país experimenta una disminución del Producto Interno Bruto, PIB, durante 2 trimestres consecutivos. En la actualidad, la economía de Estados Unidos se contrajo en los primeros 3 meses del 2022, registrando una de las inflaciones más altas en los últimos 40 años y con el mercado de valores en plena caída. Por si fuera poco, reportes del Instituto de Manejo de Productos, ISM, confirman que el panorama se puede complicar aún más. Las tasas hipotecarias, que se refiere al precio de la vivienda en Estados Unidos, se encuentran disparadas en niveles históricos. La mano de obra en sectores industriales también es escasa, por lo que su demanda es alta y su precio bastante costoso. El nivel de desempleo en Estados Unidos es muy bajo en la actualidad, a pesar de los problemas económicos que ha atravesado el país, mientras que los salarios han tenido que aumentar para recuperarse del repunte de inflación. Todo esto ocurre mientras los negocios crecen con más lentitud y se ralentiza la demanda de productos debido a las medidas económicas impuestas por el Reserva Federal de los Estados Unidos, Fed, quienes han aumentado las tasas de interés a un 0,5%. Esta serie de situaciones podría provocar un fenómeno de estanflación en el país americano, palabra que describe el proceso mediante el cual se acelera la inflación, crecen las tasas de desempleo y se estanca la economía. Si tomamos en cuenta estos datos, se podría decir que el país norteamericano se encuentra en alerta ante la posibilidad de que este nuevo trimestre también tenga números negativos.
de llegarse a cumplir, Estados Unidos se enfrentaría a una situación económica incluso más complicada que la que vivió en el 2020 luego de decretarse la pandemia de COVID-19. Pero, ¿qué dicen los especialistas sobre este tema? Para este año tal vez no, pero para 2023 es posible. Los economistas que siguen el caso de Estados Unidos no están esperando una recesión para 2022, principalmente porque confían en la decisión que ha tomado la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés, lo que desaceleraría la crisis financiera. Al aumentar los costos de los préstamos, se podría reducir la demanda de los consumidores, una estrategia que tendría la capacidad de desacelerar la inflación producida por la impresión de dinero inorgánico. Aunque los expertos en el tema reconocen que Estados Unidos tiene una economía aún fuerte y un mercado laboral saludable, afirman que las medidas de la Fed podrían también tener un gran impacto en los negocios nacionales, que ya sufren los primeros estragos de la crisis económica. En este sentido, se pronostica que hay más peligros de recesión para el año 2023, cuando la situación será más precaria para los comerciantes. En el caso del economista Matteo Lucetti cree que, si se termina de dar una recesión para 2022, será leve. Bajo esta misma óptica, los expertos Larry Summers y Alex Domash sostienen que actualmente hay una alta posibilidad de recesión en los Estados Unidos. Esto se debe a dos indicadores que han pronosticado anteriormente momentos de recesión en el país norteamericano, los cuales hoy en día están de nuevo en niveles que señalan un desbalance en la economía. Estos son una inflación disparada y una baja tasa de desempleo, lo que podría llevar a que a largo plazo colapse el sistema. Mientras todo esto ocurre, economistas de otras partes del mundo se preocupan de las posibles repercusiones que tendrá esta situación en las finanzas de sus propios países. Ese es el caso, reportado por Criptonoticias, de Juan Ramón Rayo, quien especula que si Estados Unidos entra en recesión este hecho tendrá impacto en las economías ya debilitadas de los países de Europa. No obstante, los negocios del continente europeo no serán los únicos que sufran el impacto, sino también las criptomonedas que últimamente bailan al son de lo que ocurre en Estados Unidos.